continuamos con el programa. Continuamos con el programa. Hola, continuamos con el programa. Ahora tenemos el gusto de presentar al doctor Ignacio Villanueva. El doctor Ignacio Villanueva va a disertar acerca del síndrome hepatorrenal. El doctor Ignacio Villanueva es nefrólogo egresado de la Universidad Militar, es gastroenterólogo de la Universidad Nacional. Actualmente se desempeña como nefrólogo en la Unidad Renal de Davita, en la autopista de Bogotá. Es gastroenterólogo del Centro de Enfermedades Digestivas en la ciudad de Bogotá. Doctor Villanueva, el escenario es suyo. Ahora sí, la mecánica es que al final de las presentaciones ustedes puedan realizar todas las preguntas. Buenos días a todos. Primero agradecerle al doctor Cecil, a la Junta Directiva por esta invitación. Me corresponde a mí hablar sobre síndrome hepatorrenal. Vamos a trazarlo más. Me corresponde a mí hablar de síndrome hepatorrenal. Síndrome hepatorrenal, también conocido ahora como injuria renal aguda en pacientes cirróticos o síndrome hepatorrenal asociado a injuria renal aguda. Vamos a hablar de definición, voy a volarme la historia, epidemiología, fisiopatología, criterio diagnóstico y tratamiento. Clásicamente se define como una falla renal potencialmente reversible sin cambios histológicos significativos y sin respuesta a la reposición de volumen. Eso es algo clave. Por lo general sucede en los pacientes con hepatopatía crónica, con cirrosis hepática, que tienen ascitis, pero eventualmente puede suceder en pacientes con enfermedad hepática aguda, tipo de hepatitis autoinmune o hepatitis alcohólica. Me voy a volar la historia por cuestiones de tiempo, simplemente para decirle que en la parte hepática existe el CADIGO, como un CADIGO, que es el Club Internacional de la Citis, que se encarga de definir los criterios de diferentes enfermedades hepáticas. Y esta enfermedad ha tenido a lo largo de los últimos 20 años 3 reclasificaciones. La primera fue en el 2007, después fue en el 2009 y finalmente la última en el 2015. En cuanto a la epidemiología, la cirrosis aporta más de 1 millón de muertes, al año en el mundo, y cuando se asocia en falla renal aguda, la mortalidad se eleva hasta en un 90%. La probabilidad de desarrollar cirrosis hepática en el primer año alcanza hasta el 20% de desarrollar hepatorrenal, y a los 5 años hasta de un 40%. Durante el transcurso de la vida, un paciente con cirrosis hepática puede, la posibilidad de complicarse con falla renal aguda alcanza hasta un 50%. Si tenemos aquí, ¿cierto? Dejémoslo así, porque si no perdemos tiempo. La mortalidad a las 2 semanas en el tipo 1 es del 80% y la sobrevida es del 10% a los 3 meses. Y en el año, el síndrome patronal, el promedio de vida aproximadamente es de 6 meses. Esta es la casi que quise traer de prevalencia, porque es importante, claro, cuando un paciente con cirrosis hepática se nos hospitaliza, centrémonos en él tiene una posibilidad de desarrollar injuria renal aguda en un 20%. Y de estos, menos del 1% es obstructiva. O sea, olvidemos esto lo podemos descartar con una ecografía. Y centrémonos en este porcentaje. 30% hacen falla renal intrínseca. Y 2/3 partes, un 68%, hacen falla renal prerrenal. De este grupo, casi el 70% te responde a volumen. La otra tercera parte no te responde a volumen. Y es lo que caen en los síndrome patronal, el tipo 1 y el tipo 2. O sea que cuando un paciente con cirrosis hepática se nos hospitaliza, usted aparte de los exámenes de creatinina, todo lo que tenga, haga una ecografía renal, descarta obstrucción, y la primera acción terapéutica, haga la expansión de volumen. Si no responde, cae en esta categoría, probablemente sea. En cuanto a su fisiopatología, las alteraciones hemodinámicas a nivel hepático por la hipertensión portal llevan a vasodilatación periférica,
disminución del gasto cardíaco y eso una disminución del flujo sanguíneo efectivo a nivel general, que causa una activación del sistema neurohormonal, activación del sistema de renina, angiotensina, de catecolaminas, y esto va a llevar a vasoconstricción renal, retención de sodio y de agua, que va a favorecer la aparición de ascitis. Este es el punto clave. Paciente cirrótico y sin ascitis, no hay síndrome patronal. Los pacientes tienen que ser cirróticos y con ascitis. Y aquí en este momento, cuando aparece un evento precipitante tipo infección bacteriana, sangrado gastrointestinal o paracentesis de grandes volúmenes sin adecuada reposición de albúmina, son factores predisponentes que favorecen la precipitación del síndrome patronal. La anterior era la fisiopatología antigua, aunque la parte hemodinámica sigue siendo fundamental. En los últimos años se metió la teología de la inflamación, dada por la translocación bacteriana que aparece en estos pacientes. Causa una activación del sistema inmune, hay amplificación de diferentes citoquinas inflamatorias a nivel sistémico que van a perpetuar la vasodilatación arterial y bajar el gasto cardíaco. Esto va a disminuir el flujo sanguíneo efectivo a nivel general y va a favorecer la aparición de vasoconstricción y disfunción renal en este grupo de pacientes. Nuevamente, más de lo mismo, pacientes cirróticos con hipertensión portal, translocación bacteriana, inflamación sistémica que lleva a disfunción cardíaca y vasodilatación esplénica. Ambas llevan a vasoconstricción renal y finalmente a la aparición del síndrome patronal. Esto lo quise traer porque esta es la historia natural del paciente cirrótico. Todos pacientes cirróticos son ávidos de sodio. Inicialmente es un poco, sobre todo en la fase parasítica. Cuando empieza a progresar la enfermedad, aumenta la retención de sodio y empieza a aparecer la ascitis. Es cuando nosotros empezamos a colocarles diuréticos a ellos. Empieza uno con espirulactona. Va progresando la enfermedad, se vuelve más ávido de sodio. Y aquí este es el punto crítico. Es cuando empieza a ser ascitis refractaria al diurético. Entonces, cuando el médico empieza a aumentarle la espirulactona, empieza a aumentarle la furosemida, no te responde. Y este es el punto clave porque por lo general este paciente ya con una cirrosis compensada y aparecen enfermedades interrecurrentes que van a precipitar la aparición del síndrome patronal. Por lo general, en estos pacientes, en un 50% hay un factor precipitante. Y el más frecuente de todos son las infecciones bacterianas, ya sea o una peritonitis bacteriana espontánea o una infección urinaria. La segunda causa son hemorragias gastrointestinales y la tercera son las paracentesis evacuadoras excesivas que se le hacen. Y el otro 50% no se encuentra un factor predisponente clásico. Esta es la definición clásica del síndrome patronal del Club Internacional de Ascitis, que la mayoría de todos nos conocemos, el síndrome patronal tipo 1 y este es el tipo 2. La diferencia es en el tiempo. Inicialmente eran menos de 2 semanas y con una creatinina básica basal fija mayor de 2.5. Siempre existe un factor precipitante en los pacientes con síndrome patronal. En el tipo 1, en el tipo 2 por lo general no hay factores precipitantes. En ambos hay ascitis refractaria y la otra diferencia fundamental es la sobrevida. La mortalidad es muy alta en los primeros 90 días en el síndrome patronal tipo 1. Estos fueron los primeros criterios diagnósticos en el año 96 dados por el Club Internacional de Ascitis. Entonces la presencia, siempre hay una enfermedad hepática con ascitis e hipertensión portal y exigía la ausencia de shock, ausencia de infección paradójicamente, pero si había un factor predisponente que era la infección, ¿cómo iban a descartar que existe fisión? Y otro error que se cometió fue de colocar un valor fijo de una creatinina de 1.5 en ellos, cuando sabemos las limitaciones que tiene la creatinina sérica, tanto en los pacientes renales sin enfermedad hepática y con más razón en los pacientes con enfermedad hepática. O sea que si un paciente tenía una creatinina en 1, no caía en ¿cómo se llama? Como síndrome hepatorenal. No mejoría la función renal con la expansión de volumen y una proteinuria menor de 500 miligramos y ausencia de uropatía patológica. Más los criterios menores ya conocidos. En el año 2007 reevaluaron esto, quitaron la infección. Si el paciente tenía infección, sí podía caer en ¿cómo se llama? En síndrome patronal.
pero persistían con el error de mantener un valor fijo de creatinina mayor de 1.5 y quitaron los criterios menores. El resto de los criterios los mantuvieron. Entonces, todos sabemos los potenciales problemas de medir del valor de la creatinina sobreestima la función renal. Hay una disminución de la producción de creatinina en estos pacientes, hay desnutrición proteica, pérdida de masa muscular, incremento de la secreción tubular e interferencia de la bilirrubina y diferentes sustancias con la creatinina, especialmente cuando utilizamos el método de Jaffe, cuando lo utilizan bacteriólogos. Afortunadamente este método ya no se está usando hoy. Tienen que ser laboratorios muy activos para... Yo en el 2004 ya llevaba como 8 años de nefrólogo. Publiqué este artículo donde hice un análisis crítico de esto y no se ve bien desafortunadamente. Y yo manifesté que tener un valor fijo de creatinina no es lo ideal, sobre todo teniendo estas limitaciones de la creatinina. Desafortunadamente no se ve aquí bien, entonces me voy a pasar. Y posteriormente aparecieron los diferentes ajustes que hicieron la comunidad nefrológica a nivel mundial de los criterios de injuria renal aguda, el criterio Rifle, criterio Atkins y finalmente criterio Doke. Fueron publicados el CADIGO en el año 2012 y el Club de la Internacional de la CITI, viendo esto, no podía desconocer a los especialistas del riñón. Entonces ellos se replantearon la idea que si deberían cambiar los criterios de injuria renal aguda asociados basado en estas publicaciones que tenían. Y ellos empezaron a darse cuenta que deberían adoptar unos cambios dinámicos en los valores de la creatinina y eliminar definitivamente un valor fijo de la creatinina sérica. Entonces, la comunidad nefrológica se le adelantó. La iniciativa de diálisis aguda propuso los criterios de disfunción hepatorrenal en pacientes con cirrosis y los publicaron en el 2012. Entonces, ya unos criterios muy dinámicos. Entonces, sumados los criterios de cirrosis más ascitis, metieron los criterios de injuria renal aguda, un aumento de la creatinina mayor del 50% o un incremento de la creatinina mayor de 0.3 por encima del valor basal. Establecieron los criterios de enfermedad renal crónica en los pacientes con cirrosis, que son los que ya conocidos, una tasa de filtración menor de 60% por un periodo de mayor de 3 meses. Y injuria renal aguda en un paciente con enfermedad renal crónica. O sea, es un paciente que tiene una tasa de filtración menor del 60%, pero que se sumaba a criterios de injuria renal aguda. Entonces, esta es la evolución que ha tenido. Desafortunadamente, le pido excusa, no me quedaron bien las diapositivas. Las primeras fueron en el 1996, aquí hay un error, después en el 2007, y finalmente ellos se pusieron las pilas, y en el 2015 se ajustaron a la realidad nefrológica. Entonces, estos eran los criterios tradicionales, el valor fijo de creatinina 1.5 y adoptaron los criterios de CADIGO, un incremento mayor de 0.3 en las primeras 48 horas por encima del valor basal que tenía antes o un incremento mayor del 50% de la creatinina basal que tenía. El paciente es dentro de una creatinina, basado, teniendo como una creatinina previa. Nuevamente, uno tiene que tener en cuenta la creatinina basal que tiene el paciente cuando se lo hospitaliza para compararlas con el mayor de 0.3. Pero ¿cuál creatinina basal? La última que tenga. Ellos exigían que tenía que ser en los primeros 3 meses, pero en la práctica a veces uno ni tiene la creatinina basal de estos pacientes. Entonces, adaptaron también los estadios de injuria renal aguda de CADIGO, estadio 1, estadio 2 o estadio 3, dependiendo del incremento de la creatinina, si eran por encima de 2 o 3 veces por encima del valor basal. Y no se incluyó la diuresis como criterio de diagnóstico. No se incluyó porque el paciente síndrome hepatorenal retiene líquido, al igual que una falla renal prerrenal. Entonces, no se justifica incluirla. Entonces, esta es la clasificación antigua donde se tenía una creatinina basal mayor de 2.5, inclusive había criterios de valor de 2.5, o sea que si usted tiene un paciente con creatinina de 1
ingresaba con creatinina de 1,8, pero no pasaba por encima de 2,5, no era síndrome hepatorenal, algo que era absurdo. Entonces, adoptaron la clasificación de CADIGO, de incremento, un incremento de la creatinina basal más dinámica. Entonces, una cosa es la creatinina sérica. La creatinina sérica es un marcador de función renal. Hemos intentado adaptar otras, la cistatina C, desafortunadamente no ha llenado las expectativas hasta la fecha. Inclusive hoy se utilizan fórmulas donde se combina cistatina C con creatinina, pero desafortunado. Y es costosa y además no la tenemos en todos los sitios. Entonces, nosotros desde hace varios años estamos buscando nuestra troponina renal. Entonces, para eso empezaron a salir los biomarcadores de reacción renal aguda. El que más se está utilizando es el N-gal como un marcador tisular de daño renal. Desafortunadamente, todavía el punto de corte que estamos utilizando no se ha definido. No nos ayuda mucho, ¿verdad? Sin embargo, los pacientes que tienen necrosis tubular tienen valores mucho más altos de N-gal en orina que los pacientes que tienen falla renal prerrenal o síndrome hepatorenal. El punto de corte aparentemente, diferentes estudios aproximadamente es por encima de 200 y en la mayoría de los estudios, en los pacientes que tienen necrosis tubular versus los que no tienen, el N-gal urinario es mucho mayor. Y cuando se comparan pacientes, este es el paciente con necrosis tubular, miren el punto de corte aproximadamente es 200. Las infecciones también elevan los biomarcadores urinarios. Estos son pacientes que tienen infecciones, comparado con los pacientes que tienen síndrome hepatorenal tipo 1 versus tipo 2. Los valores de N-gal son mucho más altos. Entonces, más de lo mismo. Finalmente, el N-gal hasta la fecha no tiene un valor establecido en el diagnóstico, predicción y pronóstico. Y aparte de que son costosas, no están disponibles en la mayoría de nuestras instituciones. Entonces, centrémonos en el tratamiento. Lo más importante es la prevención. Desafortunadamente son pacientes que nos llegan muy tarde. Segundo, la reposición de volumen. Tercero, los vasoconstrictores. Cuarto, son las derivaciones portosistémicas, pero eso se utiliza en los pacientes con ascitis refractaria. Por último, la terapia de reemplazo renal y por último, el trasplante, que es el tratamiento definitivo. Entonces, centremos los factores predisponentes cuando un paciente con cirrosis y ascitis se nos hospitalice, descarte infecciones. Las causas más frecuentes son peritonitis e infecciones urinarias. Otra causa frecuente es el sangrado gastrointestinal, como lo vimos en la charla anterior. Evite la paracentesis masiva, evite el uso de diuréticos excesivos, evite la restricción marcada de agua y de sodio. No programe pacientes con cirrosis descompensadas para un procedimiento electivo, trate de evitarlo. Y trate de evitarle en lo posible la toxicidad por drogas, especialmente estudios con medio de contraste. Entonces, cuando se hospitaliza un paciente, tenga en cuenta 3 cosas. Postrenal, ecorrenal, usted lo descarta. Y céntrese en estas 2 causas. El 30% es intrarrenal y el 70% es perrenal. Y perrenal, hágale un reto hídrico. La mayoría de casos o están infectados, o tienen hemorragia, o están diarreicos, o tienen un uso excesivo de diuréticos, o se están utilizando medio de contraste. Si el paciente responde, usted lo saca de la categoría de síndrome hepatorenal. Si no responde, entonces empiece a enfocarse si es un tipo 1 o un tipo 2, de acuerdo al tiempo de evolución que lleva. Nuevamente, le retira todos los factores que le puedan estar afectando la función renal. Si mejora, sigue el seguimiento. Y si no mejora o persiste el paciente, entonces póngale un reto hídrico y haga la expansión de albúmina con 1 gramo por kilogramo por día. Y aquí existen 2 condiciones. O responde y sale adelante, o no responde. Y si responde, si llena todos los criterios para síndrome hepatorenal, empieza el tratamiento específico del síndrome hepatorenal, que es el uso de vasoconstrictores. Entonces, nos vamos a centrar en los 2 primeros, que son la telepresina y la noradrenalina. La telepresina, que le hemos usado a nivel mundial, se puede utilizar en bolos o en infusión continua.
Esa es una ventaja que tiene. Y siempre que utilice vasoconstrictores, asocie el uso de albúmina, 1 gramo por kilo por día, aproximadamente van entre 20 y 24 gramos. Y el otro, lo que más utiliza, la noradrenalina, la ventaja de la noradrenalina es que está más disponible y es mucho más económica, sobre todo en nuestro país. Entonces, el problema de la noradrenalina es que necesita un cuidado intensivo y por lo general un acceso venoso central, a diferencia de la tieleprisina, que usted la puede colocar en subcutánea o intravenosa, tanto en bolo como en infusión continua. Por lo general, la normalización se presenta hasta en un 60% en los pacientes con tipo 1 y existe el problema de la recurrencia, que se presenta hasta un 20% de los pacientes. Predictores de mejoría, reducción significativa de la creatinina al 4º día. Los pacientes que tienen bilirrubina mayor de 10 por lo general no responden. Y los pacientes que no mejora la presión arterial media mayor de 5 milímetros tampoco te van a responder. Aquí es un análisis de cuál es mejor entre noradrenalina y telipresina. La verdad es que no existe diferencia desde el punto de vista clínico. La diferencia la dan el menor costo de la noradrenalina y que con la noradrenalina hay menos efectos secundarios. Este estudio lo ratifica. La respuesta es casi parecida y la mortalidad es casi parecida. O sea, no hay diferencia estadísticamente significativa entre utilizar telipresina o versus norepinefrina. El mejor tratamiento de esto es la prevención, el reemplazo de albúmina en las paracentesis masivas, la profilaxis antibiótica en los pacientes que tienen peritonitis bacteriana espontánea. El antibiótico más usado es la norfloxacina. Y si tiene peritonitis, trátelo. Telipresina en síndrome patorrenal número 2 recurre en el 100%. O sea, casi no se está usando. Se utiliza en el tipo 1. Y el tema que nos compete, terapia de reemplazo general. Tenemos estas opciones. Intermitentes, terapia lenta continua, diálisis peritoneal por lo general no es una opción y sobre todo si tiene peritonitis. Últimamente hay artículos de diálisis peritoneal en pacientes con ascitis, pero que no tienen síndrome patorrenal. Y la diálisis hepática. Desde hace más de 40 años se habla de diálisis en este tipo de pacientes y la verdad, la información es muy limitada. Las indicaciones son las clásicas, depende de quién la prescribe y qué experiencia tenga el grupo que lo esté tratando. Depende de la escuela, porque hay escuelas que les gusta más la terapia lenta continua o otra la intermitente. Depende si es un nefrólogo o es un intensivista. Por lo general son pacientes con inestabilidad hemodinámica. El tratamiento de elección favorece la terapia lenta continua, sobre todo por el riesgo de edema cerebral. Hemodiálisis intermitente incrementa la presión intracraniana y por lo general, por el riesgo de sangrado, se sugiere anticoagulación con citrato. El acceso vascular, preferiblemente catéter femoral, porque si es un paciente que tiene riesgo de ser edema cerebral y usted lo pone en telemur, le puede facilitar eso. Y si es posible, utilice guía ecográfica para implantar el catéter. Desafortunadamente, la mortalidad sigue siendo muy alta, no se ve muy bien, pero independientemente de la causa de falla renal que tenga, ya sea síndrome patronal versus necrosis tubular aguda, la mortalidad es mayor del 80% en ambos grupos. Así que no se estresen por eso. Y este es el dilema que tiene. Cirrosis e indicación de terapia renal. Entonces, por lo general se recomienda el paciente que está en lista de espera o que está en un centro para eso. Y siempre se utiliza como terapia puente. Entonces, los dos extremos son los que se facilita la decisión. Si está en lista de espera, utilícelo como terapia puente mientras le llega el trasplante renal. Ahora, si tiene contraindicación absoluta para el trasplante, manejo paliativo, no pierda tiempo, no le decida. El problema está aquí en la mitad, que es el paciente que en teoría no tiene contraindicación y que no está en la lista de espera, que es la mayoría de nuestros pacientes en nuestro sistema de salud. Finalmente quiero decir, la terapia de reemplazo renal no es un tratamiento, simplemente se utiliza como una terapia puente. La terapia de reemplazo renal, las indicaciones son las clásicas, siguen siendo las mismas, y en los diferentes estudios retrospectivos, la terapia de reemplazo renal en pacientes que no responden a terapia farmacológica definitivamente no mejoró la mortalidad. Y en los pacientes que no son candidatos a trasplante, no considera la terapia de reemplazo renal.
Sistema de diálisis hepática, esto parece más ciencia ficción, por lo general la mayoría no los tenemos. Los beneficios, los estudios no aprueban el uso de esto y requieren estudios adicionales para definir uso y seguridad de estos pacientes. ¿Cuándo hacer terapia con trasplante combinado? Ese es otro dilema. No dilema, pero lo que pasa es que no es fácil. Entonces, por lo general es trasplante hepático, pero la idea, si el paciente tiene el riñón afectado, hágale una vez trasplante combinado. Entonces, si el paciente tiene enfermedad renal crónica y está en diálisis, trasplante combinado. Si tiene enfermedad renal crónica y tiene una tasa de filtración menor de 30, hágale trasplante combinado. Si el paciente tiene una injuria renal aguda que requiere más de 6 semanas, estamos hablando de paciente con síndrome patronal, haga terapia, haga ¿cómo se llama? Trasplante combinado. Y si tiene una injuria renal aguda con una depuración menor de 20%, también haga trasplante combinado hígado-riñón. Las recomendaciones finales, este es un paciente que por lo general debe estar en UCI. El paciente en el tratamiento inicial es albúmina más vasoconstrictores. La evidencia apoya más la telepretina. No considerar terapia de reemplazo renal en pacientes con cirrosis descompensada que no son candidatos. Los tips de terapias, las derivaciones por sistémica en los pacientes con ascitis refractaria. La terapia con soporte hepática está reservada solamente para protocolos de investigación. Y el trasplante combinado hepático-renal para pacientes con riesgo de no recuperación de la función renal. Estos son unos tips para llevar a casa. Recuerde que los mecanismos de lesión no mecánica como la inflamación mediada por endotoxina, la toxicidad tubular y la isquemia tubular, que están implicadas en la patogénesis y que apoyan la vasoconstricción renal. El diagnóstico diferencial a veces se vuelve complejo, pero el diagnóstico constituye un subconjunto menor de estos casos. Sin embargo, puede consistir con diferentes tipos de falla renal en este tipo de no es la panacea, los criterios diagnósticos, pero debemos seguir usándolos hasta que, porque el diagnóstico finalmente es un diagnóstico de conclusión. La piedra angular del tratamiento en el síndrome, desde el punto de vista farmacológico, es la telepresina, o sea, los vasoconstrictores. El tratamiento definitivo es el trasplante. Y la otra cosa, entre más tarde nos llamen, el pronóstico es peor. A medida que la función renal empeora y la bilirrubina sea mayor de 10, ese paciente no te va a responder. Muchas gracias. Gracias, doctor Villanueva, por su presentación y por excelente también manejo del tiempo. Nos ha ido muy bien con los expositores. Les recuerdo que la dinámica para las preguntas es al final de la sesión. Ahí se harán todas las preguntas. Por favor, vayan guardándolas.